Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este encuentro con la salud. Todos los días, su médico en casa, de lunes a viernes a las 6 y 5 de la tarde. Es el espacio de salud de Teleantioquia para que conversemos de todos los temas y de todas aquellas enfermedades que están presentes en la población. Unas enfermedades, como lo hemos dicho, son más comunes, otras no tanto, por eso hay que estar pendientes para hablar de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad, porque sabemos que algunas enfermedades se pueden prevenir. Aquí estamos, por eso nuestras líneas telefónicas están abiertas para que participen, para escucharlos, para escuchar sus preguntas, 232-4604 y 018-051-5015. Salud especial para los televidentes que nos acompañan en este horario y por supuesto a aquellos madrugadores que están con nosotros en nuestras repeticiones de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Tema de hoy. También me lo habían pedido hace algunos días los televidentes y por eso quiero recordarles nuestro correo electrónico para que nos sigan escribiendo y nos propongan temas que quieran ver aquí en el programa. Su médico en casa, @teleantioquia.com.co, y ahí está el tema en pantalla. Vamos a hablar del lupus. El lupus, una enfermedad de difícil diagnóstico. ¿Por qué? Eso es lo que dicen. Y a propósito del lupus, les quiero contar lo siguiente. El lupus es una afección autoinmune que hace que el sistema inmunológico se agreda a sí mismo y afecta en principio a la piel y las articulaciones para luego avanzar sobre órganos vitales. En el mundo se registran aproximadamente unos 5 millones de casos de las distintas variedades de lupus y el 90% de quienes sufren la patología son mujeres entre 15 y 44 años de edad, según datos de la Fundación Americana de Lupus. Mujeres muy jóvenes, por cierto, en edad reproductiva. Algunos de sus síntomas son dolor o hinchazón en las articulaciones, dolor muscular, fiebre sin causa conocida, erupciones rojas en la piel, generalmente en la cara, sensibilidad al sol, entre otros síntomas. Por eso es tan fácil, además, que esta enfermedad se confunda con otras patologías. Y de eso precisamente queremos hablar hoy para diagnosticarla bien y diagnosticarla a tiempo. Ahora, ¿será que se puede prevenir? ¿Será que se puede curar en su totalidad? No lo sabemos, para eso está el médico en casa ya, por eso los invito para que se queden con nosotros durante los próximos minutos y resuelvan todas sus inquietudes sobre el tema del lupus. Bienvenidos. Pues sí que son preocupantes estas cifras sobre el tema del lupus, que es el tema del que vamos a hablar hoy en Su Médico en Casa. El 90% de quienes padecen esta enfermedad son mujeres. Ahora, ¿cuál es la condición de las mujeres para que esto ocurra? Eso no significa que en los hombres no se presente, porque también se presenta y conocemos de casos de hombres que tienen lupus en nuestro país y particularmente en nuestro medio, aquí en Medellín, en Antioquia. También se dice que cerca de unos 5 millones de casos de las distintas variedades del mundo, de lupus existen en el mundo. Está con nosotros el doctor Carlos Horacio Muñoz Baos. Él es médico internista, reumatólogo. Gracias por estar acá, doctor Carlos Horacio. Bienvenido, qué gusto tenerlo en Su Médico en Casa. Buenas tardes, mucho gusto. Además con un tema que yo diría que es un tema donde se habla que es una enfermedad de difícil diagnóstico. ¿Por qué, doctor? Realmente, digamos que el principal factor que hace que el diagnóstico de lupus sea difícil es la heterogeneidad de las manifestaciones clínicas de la enfermedad. O sea, en los pacientes es diferente. Cada paciente, digamos, tiene manifestaciones particulares. El lupus es una enfermedad que puede afectar muchísimos órganos, puede tener muchísimas manifestaciones y un paciente puede tener manifestaciones completamente diferentes a las que tiene otro paciente. Eso puede hacer que la presentación clínica, que los síntomas que tiene el paciente y que los signos que ve el médico sean muy diferentes en cada uno de los pacientes y que se parezca a otras enfermedades y que sea difícil de diagnosticar. Que se pueda confundir con otras patologías. Ya saben, entonces, para quienes acaban de llegar a sus pantallas y que están en Su Médico en Casa, quiero recordarles nuestras líneas telefónicas para que aprovechen este espacio y hagan sus preguntas sobre el tema de hoy.
Lupus, 232-4604. Recuerden que esta línea es para Medellín y el área metropolitana es local, y también tenemos una línea de larga distancia para quienes nos acompañan en los 125 municipios de Antioquia y en muchas ciudades de Colombia. 018.000 515015. Bueno, ya saben entonces, el lupus es una enfermedad que podría confundirse con otras patologías. Ahora, ¿se conocen las causas o más o menos, doctor? Factores de riesgo, por ejemplo. Digamos que no existe una causa única para la enfermedad. Existen algunos factores de riesgo identificados. Se sabe que existe una predisposición genética para desarrollar la enfermedad, que existen algunos factores hormonales especialmente que predisponen a los pacientes a desarrollar la enfermedad. Esos factores hormonales precisamente hacen que el lupus sea una enfermedad mucho más frecuente en las mujeres. Adicionalmente, esa persona que tiene ese ambiente hormonal, que nace con esa susceptibilidad para desarrollar la enfermedad, se expone en la vida a diferentes factores externos, como la luz solar, por ejemplo. ¿Se vuelve sensible al sol? El sol es un disparador de la enfermedad, y algunos procesos infecciosos que en una persona que nazca sin esa predisposición para desarrollar la enfermedad no tendría ningún problema, pero en esa que nace con la predisposición se enfrenta a todos estos factores ambientales y finalmente se desarrolla la enfermedad. Doctor, usted dice, se nace con esa predisposición para esta enfermedad, pero ¿podría en algún momento de la vida adquirirse esta enfermedad sin tener esa predisposición por algunos agentes externos? Realmente hay unas formas de lupus que tienen o que se desarrollan en las que la parte genética tiene un mayor impacto, y hay otras en las que pueden participar diferentes, digamos, factores de riesgo. Probablemente en un paciente en específico pueda pesar más la parte genética y en otro paciente pueda pesar más la exposición, pero en general es una combinación de factores. Bueno, a esta hora ya nos acompañan televidentes en diferentes lugares de Medellín y por supuesto de Colombia. Saludamos a esta hora a Beatriz, que se encuentra precisamente aquí en Medellín, en el barrio Boston. Gracias por estar en Su Médico en Casa. ¿Y cuál es su inquietud para él, Beatriz? Muchas gracias. No sin antes felicitarles por su maravilloso programa. Gracias a ustedes, Beatriz, por acompañarnos, y es de ustedes. Ustedes hacen posible Su Médico en Casa. Tan bella, gracias. La pregunta es muy sencilla. Paciente de hombre de 70 años con trombocitopenia, ¿es posible que genere un lupus, habiéndole descartado ya un cáncer de médula? Muchas gracias y espero la respuesta. Por supuesto, Beatriz, gracias a usted por participar, y la invito para que esté muy atenta a la respuesta del doctor Carlos Horacio. Muy bien, Beatriz. Esa pregunta es muy importante. Digamos que el lupus se presenta especialmente en las mujeres. Más o menos el 90% de los pacientes afectados por lupus son mujeres. Sin embargo, también puede afectar hombres en un 10% de los casos. Sin embargo, cuando se presenta el lupus, usualmente se da en la edad media, en la edad reproductiva. Es inusual que el lupus aparezca a una edad tan tardía. Eso no excluye la posibilidad que se pueda presentar. Existen algunas formas de lupus que se llaman lupus de inicio tardío, que se presentan en pacientes usualmente mayores de 50 años. Son la minoría de los casos, pero podría presentarse. Y es que de hecho hay diferentes tipos de lupus, doctor. En este caso, por ejemplo, ¿qué podría hacer la televidente con la persona que nos menciona? ¿Qué es lo más recomendable? Entonces en este paciente que tiene trombocitopenia, es decir, que tiene las plaquetas bajas y que al parecer no se ha encontrado la etiología de esas plaquetas bajas, pues necesitaría una evaluación inicialmente por hematología, que es el médico especialista en las alteraciones de la sangre. El hematólogo. Y sí que se considera necesario pues remitirse a reumatología para definir si hay otras manifestaciones que hagan pensar en un lupus de inicio tardío. Y a propósito del tema de hoy, lupus, los síntomas, el diagnóstico, las causas, que ya hemos avanzado un poquito en vamos a saludar primero a Claudia, que se encuentra aquí en Aranjuez, antes de hablar de los síntomas, para que logremos identificar esta enfermedad, aunque es un poquito difícil porque, como lo decía ahora el doctor, se confunde con otras patologías. Claudia, bienvenida, gracias por estar en Su Médico en Casa. Muchas gracias a usted. Adelante. Buenas tardes. A ver, mi diagnóstico es yo soy lúpica hace 23 años, es un lupus eritomatoso sistémico. Sí. Mi pregunta es, todos esos medicamentos que yo he tomado, ya hay una parte que me dijeron que se dañó la mácula,
ya tengo osteoporosis, tengo problema hepático. Todo eso también se debe a la cantidad de medicamentos que he estado tomando durante 23 años. Qué buena pregunta esa, Claudia. ¿Y en qué condiciones se encuentra usted en este momento? ¿Se ha logrado tener una calidad de vida pese a las complicaciones que ha tenido, que se derivan precisamente de esta enfermedad? Pues a ver, es difícil porque fuera de todo eso también tengo artrosis en cadera, en rodillas, tengo problema de columna y pues me dicen que van a seguir con otros compromisos con otros órganos. Bueno, Claudia, entonces vamos a hacer una cosa, va a estar muy atenta a las recomendaciones del doctor Carlos Horacio, se va a cuidar mucho, le va a poder poner como toda la pila a esta enfermedad porque se puede salir también adelante y gracias por acompañarnos. Sí, muchísimas gracias. Muy bien. Doctor, entre otras cosas tiene el tipo de lupus como que es más común, eritematoso sistémico. Sí, básicamente hay dos formas de lupus. Sí. La forma del lupus eritematoso cutáneo, que solo afecta la piel, y la forma del lupus eritematoso sistémico, que afecta cualquier órgano o sistema del cuerpo. Esa es la clasificación grande del lupus, esas dos formas, ¿de acuerdo? ¿Qué le podemos decir a Claudia? Con respecto a la pregunta de Claudia, de desafortunadamente todos los medicamentos que utilizamos en lupus y utilizamos en otras enfermedades tienen efectos adversos. Por eso siempre se hace una vigilancia muy estrecha cuando estamos tratando los pacientes con lupus para tratar de detectar tempranamente las complicaciones asociadas a los medicamentos y retirarlos en caso de que sea necesario. Sin embargo, siempre se hace, digamos, un balance riesgo-beneficio y se eligen los medicamentos que sean efectivos para controlar las manifestaciones del paciente y que sean lo más seguros posible. Con respecto al compromiso macular que ella refiere, que es un compromiso de la retina, ese se asocia a un grupo de medicamentos que son los antimaláricos, la cloroquina, la hidroxicloroquina, por lo cual los pacientes cada año usualmente los mandamos a revisiones por el oftalmólogo para detectar tempranamente el compromiso de retina y suspender el medicamento en caso de que esté empezando el compromiso. Sin embargo, tiene tantos beneficios la cloroquina en el lupus que a pesar de ese pequeño riesgo de compromiso en la retina, hay que usarlo en todos los pacientes. Entonces siempre estamos atentos, tratamos de usar los medicamentos con mucho juicio, tratando de usar las menores dosis efectivas para disminuir el riesgo de efectos adversos. Vamos a saludar a Luz Adiela, que a esta hora nos acompaña en el municipio de Itagüí. Bienvenida, ya su médico está en casa. ¿Cuál es su pregunta para él, Luz Adiela? No, estoy muy contenta de verlo porque él me atendió en la León 13. Ay, qué bonita. Hola. ¿Y usted es paciente con lupus? Sí, señora. ¿Y cómo está en este momento? Él me trató con una fascitis necrotizante, de pronto se recuerda de mí. Claro que sí, Luz Adiela, te Bueno, recuerdo entonces perfectamente. Era para preguntarle que me mandaron la ciclo y esta es la hora que no me la han puesto. Muy bien. Desde que salí en diciembre no me han podido poner la cicloporfamida. Bueno, gracias Luz Adiela por A acompañarnos. ver qué me puede afectar o qué, pues, porque como me suspendieron el metrotesate, a ver qué me puede colaborar con eso. Dios le pague. A usted gracias por estar Dios con lo nosotros. bendiga porque es un programa muy bueno. Amén. Gracias a usted por acompañarnos a esta hora, doctor. Luz Adiela, te recuerdo perfectamente 2 veces que estuviste hospitalizada y que yo te vi durante las hospitalizaciones. Es muy importante que se trate de aplicar la siguiente dosis de la ciclofosfamida en el menor tiempo posible. Si se logra de forma ambulatoria sería lo ideal a través de tu asegurador de tu EPS. Caso de que no se logre, pues deberías acudir a algún servicio de urgencias para definir la aplicación del medicamento porque tienes un lupus con manifestaciones importantes que necesita continuidad en el tratamiento y que no se debe retrasar más la aplicación del medicamento. Antes de ir a la pausa, saludamos a la señora Amparo que se encuentra en la ciudad de Bogotá para que no nos espere mucho. Vamos con su inquietud, doña Amparo, y luego la respuesta después de la pausa. Bienvenida y la escuchamos. Doña Amparo. Sí, Adelante con su inquietud. sí, buenas tardes. Sí, señora, la escuchamos.
Bueno, vamos a esperar un minutico mientras vamos a la pausa y restablecemos bien la comunicación con doña Amparo, que se encuentra en la ciudad de Bogotá. Ahorita yo mencionaba algunos síntomas que nos podrían dar un indicio si de pronto padecen esta enfermedad del lupus, los síntomas, el tratamiento. Dentro de todo ese tratamiento también hay unos aspectos muy importantes y tiene que ver con el estilo de vida, con la calidad de vida y por supuesto con la alimentación y el ejercicio, que tiene todo que ver. Estas respuestas las tendremos después de la siguiente pausa, muy breve, en Su Médico en Casa. Estamos hablando de lupus. Volvemos. Regresamos a Su Médico en Casa con el tema del día, lupus, una enfermedad de difícil diagnóstico. Gracias por continuar con nosotros. Estén muy atentos a esta información que vamos a ver a continuación, porque precisamente hablamos de síntomas y de otros aspectos, para que tomen nota. Y respecto al lupus, algunos de los síntomas más comunes son dolor o hinchazón en las articulaciones, dolor muscular, por eso podría confundirse con otras patologías, fiebre sin causa conocida, erupciones rojas en la piel, generalmente en la cara, pérdida de cabello, dedos de las manos o pies pálidos o de color púrpura, sensibilidad al sol, hinchazón en las piernas o alrededor de los ojos, glándulas inflamadas, cansancio extremo. No existe una prueba única para diagnosticar el lupus, ya que a menudo se confunde con otras enfermedades. Pueden pasar meses o años hasta que un médico lo diagnostique por medio de un examen completo, análisis de sangre, biopsia de piel y biopsia de riñón. Medicamentos y cambios en el estilo de vida pueden ayudar a controlarlo. El ejercicio y otras formas de relajación pueden hacer más fácil sobrellevar la condición. Y a esta hora saludamos a la señora Amparo, que ya está lista en Bogotá. Bienvenida, la escuchamos. Muchas gracias. Es que quería preguntar si una persona que tiene alergia a todos los medicamentos tiene mayor factibilidad de que le dé lupus o es solamente un mito. Gracias por acompañarnos, doña Amparo. Doctor Carlos Horacio, ¿qué podemos decir al respecto? Realmente no existe una asociación entre la presencia de alergias a medicamentos o otras sustancias y el desarrollo del lupus. Entonces no hay realmente... No tiene ninguna relación. Ninguna relación. Doctor, respecto al tratamiento, bueno, ahí veíamos algunos síntomas que muchos de ellos podrían confundirse, como siempre, como lo hemos dicho acá en el programa, con otras patologías. Pero hay síntomas muy específicos de esta enfermedad. Además es heterogénea, recuerdo la palabra que usted dijo ahorita, porque es diferente la condición en cada paciente. Ahora, el tratamiento. Detallemos un poquito más en el tratamiento. Perfecto. Entonces, como se mencionaba, el lupus es una enfermedad autoinmune, es decir, que las defensas están atacando el cuerpo y las estrategias de tratamiento van dirigidas a frenar ese ataque que está haciendo el sistema de las defensas contra el cuerpo. Para eso utilizamos múltiples medicamentos, la mayoría de ellos llamados inmunosupresores. Esos medicamentos lo que hacen es disminuir esa respuesta del sistema de las defensas contra el cuerpo. La elección de los medicamentos depende de las manifestaciones de cada paciente. Como mencionábamos, en cada paciente hay manifestaciones particulares y dependiendo de esas manifestaciones se elige cuál es la estrategia de tratamiento. En general, utilizamos algunos medicamentos. La mayoría de los pacientes van a necesitar esteroides o glucocorticoides unidos a otro grupo de medicamentos para regular, digamos, el daño que está generando el lupus. Usualmente empezamos con dosis altas cuando hay mucha actividad de la enfermedad, pero rápidamente, dependiendo de la evolución del paciente, definimos un descenso de esa dosis para prevenir lo que mencionamos de los efectos adversos. Si bien es una enfermedad que no tiene cura, porque me decía el doctor Carlos Horacio ahora que no tiene cura, es una enfermedad que obviamente se puede llevar y se puede tener calidad de vida, si se diagnostica a tiempo, por ejemplo, y si se hace un buen diagnóstico además. Absolutamente, completamente de acuerdo. Entonces, realizar un diagnóstico correcto, un diagnóstico temprano e iniciar un tratamiento temprano cambia la evolución de la enfermedad sin ninguna duda. Como mencionamos, el diagnóstico puede ser un poco difícil, por eso el estar atendido por un médico experto, idealmente un reumatólogo, ayuda a que el pronóstico de la enfermedad cambie, ¿de acuerdo?
Entonces es muy importante diagnóstico temprano, tratamiento adecuado y dirigido por un reumatólogo. Así es, y recibimos a la última televidente que a esta hora nos acompaña en La Guajira. Juliana, bienvenida, qué gusto escucharla en La Guajira. ¿Y cuál es su inquietud? Le pedimos que sea muy breve porque ya nos queda un minutico nomás. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, gracias, Juliana. ¿Cuál es su pregunta para el doctor? Bueno, mi pregunta es, mi papá está padeciendo lupus en este momento, ya tiene 1 año de haberlo diagnosticado y le acaban de diagnosticar una fibrosis pulmonar por causa del lupus. Quisiera saber qué tratamiento sugiere el doctor, qué nos sugiere para el tratamiento para mi papá. Gracias, Juliana, por participar en Su Médico en Casa, doctor. Respuesta breve también. Ok, el tratamiento depende de qué tanta fibrosis del pulmón exista, depende cuál sea la condición actual de tu padre. Entonces, decir en este momento con tan pocos datos cuál es el tratamiento ideal es difícil, pero siempre existen alternativas de tratamiento. ¿Pero qué sería lo más recomendable, por ejemplo, en este momento, sabiendo que usted no ve al paciente, doctor, pero qué sería lo primero que tendría que hacer con su padre? Tiene que consultar con un reumatólogo indudablemente para estratificar el porcentaje de compromiso y el tipo de compromiso pulmonar y definir qué medicamento se puede utilizar, porque cuando hay compromiso pulmonar generalmente necesitamos tratamientos un poco más fuertes para tratar de desinflamar los pulmones. Doctor Carlos Horacio Muñoz Baos, médico internista reumatólogo de San Vicente Fundación, muchas gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa y por llevarle esta información tan útil a los televidentes. Con mucho gusto. Finalmente quisiera mencionar una cosa. En el Hospital Universitario de San Vicente Fundación muy pronto tendremos la primera clínica especializada para manejo de pacientes con lupus en Antioquia y estaremos pues disponibles. Pues felicitaciones por esto, ya saben entonces los pacientes que hay acá con lupus. A ustedes también gracias por su compañía, que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Chao.